¿Qué tal, amigas y amigos? Mi nombre es Agustín de la Rosa Charcas. En los últimos días, quizás 10 días, se ha generado un debate. Qué bueno que esto suceda con respecto al asunto del agua. Para los que habitamos en el Valle de San Luis, el mitómano presidente municipal detonó de alguna manera nuevamente este debate cuando formula una propuesta de crear o llevar a cabo la perforación de 12 pozos en el Valle de San Luis Potosí para enfrentar el problema que se tiene de desabasto en la ciudad. En amplias zonas de la ciudad pues hay problemas muy graves de la falta de suministro del agua. Es interesante que no se nos olvide el papel que hizo este mentiroso presidente municipal, este policía presidente municipal, porque cuando terminaba su administración pasada, utilizó el tema del agua desde el punto de vista político electoral y mintió de manera descarada, de manera, pues yo diría que criminal, porque estuvo generando zozobra entre la población. Si ustedes recuerdan, cuando echándole la culpa a la presa del Realito, que nos íbamos a quedar sin agua y que la ciudad se iba a quedar sin agua y el día cero y toda esa campaña que costó muchísimo dinero, dinero obviamente que no es de él, sino de todos ustedes, de todos nosotros. Y sigue en esa dinámica. La verdad es que le dan vueltas para meterse a resolver el problema de fondo. Por eso yo creo que es bueno que se dé el debate en donde está involucrándose la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, con un grupo, dicen ellos, de universitarios del agua. Es un grupo de científicos, de técnicos, de diferentes disciplinas que están en la universidad y que están generando algunas opiniones que no es la primera vez que lo hacen. Ya lo hicieron en otro el año pasado, y también pues tuvimos una opinión con respecto a eso. Pero lo importante es de que se debata. Hemos sostenido siempre que la manera como podemos nosotros acercarnos a buscar soluciones a los graves problemas que tenemos en nuestro estado, en nuestro Valle de San Luis Potosí, pues es a través del debate, es a través de los diferentes puntos de vista, y que se metan los temas con seriedad y que se dé una discusión de fondo. Precisamente, si ustedes recuerdan, en uno de las videocolumnas con respecto al tema del agua, les hice de su conocimiento que hicimos llegar al director de la Conagua aquí en San Luis Potosí el 5 de diciembre, pues una solicitud de información para que esté nutriendo el tercer documento que vamos a poner a consideración y al debate de pues, los que habitamos en el Valle de San Luis Potosí en particular, pero de todo el mundo, ¿no? que quiera asomarse a lo que estamos nosotros elaborando, juntando con diferentes fuentes de información. Y hicimos esa solicitud, pero pues ya no le alcanzó al anterior director de la Conagua pues darnos respuesta, porque pues fue cambiado. Y yo les comentaba que iba a hacer llegar al actual director de la Conagua, pues para que nos diera respuesta, ¿no? Porque pues eso nosotros no lo hicimos a una persona en particular, sino lo hicimos la petición a una institución como es la Conagua. Este es el oficio que entregamos el 6 de mayo para que el actual director pues nos dé respuesta. Yo espero que aquí demuestren que dicen, porque a ellos les encanta siempre
hasta inflaman el pectoral para decir que no son iguales, ¿no? Que son diferentes. Que, bueno, varias tonterías que señalan, pero que la realidad muestra otras cosas. Yo espero respuesta, que nos dé respuesta sobre lo que estamos solicitando. Ya es un tiempo suficiente para que nos digan, pues simplemente este señor que nos diga si no nos va a dar ninguna información, pues que fundamente, ¿no? En términos de ley, cuál es su negativa, y si nos va a dar la información, pues ojalá lo haga a la mayor brevedad. Al margen de eso, nosotros tenemos información y seguimos avanzando en este debate necesario, porque pues como lo reveló este debate que nosotros estamos señalando, cuando el alcalde hace ese señalamiento, y lo reafirma el actual director del Interapas, que nos dice que van a perforar 12 pozos, 6 en la zona urbana y 6 rurales. Ante el debate que se dio y ante el malestar, el cuestionamiento que hacen sectores académicos, y nosotros lo hemos hecho, ahorita lo vamos a demostrar, no de ahorita, sino ya tiene un rato que hemos estado planteando que esa es una torpeza, que la ruta de estar extrayendo agua del acuífero que pues nos dota el 80 al 90% del agua que consumimos, pues tiene un problema muy grave, que es una sobreexplotación de ese acuífero, y que pues se tiene que cambiar de manera radical la manera como se ha estado haciendo uso de ese, y abusando de ese acuífero, de esa reserva, ¿no? Yo lo escuché a este señor director en una entrevista que le hacen en Imagen Informativo el 24 de abril en Global Media MX, ¿no? Este señor, un tanto molesto, pregunta, ¿no? a la audiencia, dice: díganos cómo le hacemos para tener agua si no es a través de pozos. Bueno, también es abogado este señor que está ahí como director. Obviamente que no tiene los elementos técnicos, ni la capacidad, ni la fluidez de los conceptos como para pues estar abriendo una discusión, porque obviamente que sí hay maneras. No solamente quien les habla ha estado planteando alternativas, vías de solución, sino académicos serios, investigadores serios, que han estado planteando de qué manera se puede generar pues los equilibrios que estamos teniendo en lo que se respecta a la sobreexplotación que tenemos en nuestro acuífero, que es bastante peligroso, que vamos a entrarle a ese tema, ¿no? Uno de los opinantes, que es académico, investigador de la Facultad de Ingeniería de Loazo, el jueves 24 de abril, el señor Antonio Cardona, dice: la perforación de pozos no ayudará a solucionar la problemática del agua. Dice este señor, señala a este investigador que el agua del acuífero profundo no cumple. Tiene concentraciones de arsénico y fluoruro principalmente, que no es adecuado para el consumo humano directo. Y además sostiene que aproximadamente más de la mitad del agua que se extrae del subsuelo se pierde antes de llegar a las casas. Aquí se establece un tema que sí me interesaría a mí plantear, porque es un debate que, miren, nosotros lo tenemos desde el 2000, en el primer documento que nosotros publicamos en este libro, Los grandes retos del Valle de San Luis Potosí, en el 2000. Nosotros, dentro de este documento viene una serie de investigaciones en donde pues se establece que
y hay estudios desde 1990, nomás les manejo uno, ahí abordo varios estudios que hay sobre el nivel de contaminación que desde 1990 se tenían en el acuífero profundo, de donde estamos obteniendo el agua que consumimos. En 1990, en el estudio Condiciones hidrogeoquímicas y geohidrológicas de la zona industrial de San Luis Potosí, que viene en ese libro de los grandes retos del Valle de San Luis, en 17 pozos analizados del acuífero semiconfinado, se encontró la existencia de sustancias tóxicas, como lo son los metales pesados, cromo, cobre, zinc, plomo y hierro. En este debate que se ha venido generando desde el año pasado que vi este grupo autodenominado Grupo Universitario del Agua, no han profundizado, se los señalé desde entonces, y no han profundizado porque se siguen de largo y no se detienen a analizar cuáles son nuestras estructuras geológicas, es decir, nuestras reservas hídricas con las que contamos en el Valle de San Luis Potosí. Son dos estructuras geohidrológicas de las que San Luis Potosí tiene reservas hídricas. Uno es el llamado acuífero superior y el otro el llamado acuífero semiconfinado. Fíjense ustedes, se le encargó desde la Secretaría de Recursos Hidráulicos a la empresa Tecnología y Sistemas Sociedad Anónima en 1984 le diera una ampliación de estudio geohidrológico para el abastecimiento de agua en bloque para la ciudad de San Luis Potosí. Y en ese estudio, entre otras cosas, determinó esta empresa, cito, abro comillas, introduce un nuevo concepto al calcular con base en la recarga vertical la permeabilidad del acuitardo que sobreyace al acuífero profundo. Cierro la cita. Lo cual define que, abro comillas, la formación geológica que contiene a una unidad acuífera que tiene apreciable cantidad de agua, la cual transmite muy lentamente y que bajo condiciones especiales permiten una recarga vertical de otros acuíferos, se le define como acuitardo. Esto es importante porque lo que nos está diciendo es que el acuífero superior está dividido con una enorme roca de espesor variable del acuífero semiconfinado. Durante muchos años el debate de los técnicos decía que esa enorme roca era impermeable, que era imposible que el agua se pudiera tener una transmisibilidad en forma vertical. Estos estudios determinaron que lo que nosotros tenemos es un acuitardo, es decir, que el agua del acuífero superior tiene una transmisibilidad de forma vertical al acuífero semiconfinado. ¿Y esto qué significa? Bueno, significa que el agua que hay en el acuífero superior es un volumen que se tiene calculado de 1.500 millones de metros cúbicos. Y esa enorme cantidad de agua está contaminada de metales pesados. Por eso es lo que han encontrado en esos estudios geoquímicos que han hecho, ¿no?, del acuífero profundo, ¿no?, en esos 17 pozos que mostraron. Esa es una de tantas investigaciones o de varias investigaciones que se han hecho. Entonces, no entran al fondo estos grupos de universitarios del agua. Yo les recomiendo que pues, se echen un clavado a este documento, porque ahí hay muchos datos que pueden ayudar en las investigaciones, pues, que permitan entender la gravedad de lo que estamos hablando. De nada nos va a servir tener agua en el acuífero profundo que está contaminada con metales pesados. Podemos tener toda el agua del mundo, pero si es agua que no podemos beber, es como si no tuviéramos agua. Por ello, urge, entre otras cosas,
que se implemente una política de gran calado en términos sanitarios para limpiar esas reservas, esas enormes volúmenes de agua de los que dependemos y que a través de los siglos pues se han venido contaminando por la acción irresponsable del ser humano que habita en el Valle de San Luis y que ahorita pues somos 1.500.000 habitantes, ¿no? Por eso el debate se ha venido generando y bueno, se han venido con muchas omisiones y con muchas imprecisiones. Es importante, esa es la importancia del debate, ¿no? No quiere decir que lo que nosotros propongamos o lo que nosotros decimos sea la verdad absoluta, no, para nada, en absoluto, ¿no? Es una opinión que se tiene con un sustento de acuerdo a elementos, a datos que tenemos de manera oficial y a datos que han hecho pues empresas que han sido contratadas para hacer un trabajo de investigación, ¿no? Dice el Grupo Universitario del Agua, cuando presentó el 8 de mayo de 2025 la agenda, lo que llamó ellos la agenda hídrica para la zona metropolitana. Sostiene, entre otras cosas, los municipios que comparten recursos superficiales y subterráneos son Mezquití de Carmona, Soledad de Graciano Sánchez, San Luis Potosí, Cerro de San Pedro, Villa de Pozos, Villa de Arriaga y Villa de Reyes, también Zaragoza. Bueno, miren ustedes, aquí en este documento se puede observar, viene un mapa, es probable que no se distinga, pero en este mapa se establece de qué manera está localizado lo que es el acuífero que nos está dotando de agua en el Valle de San Luis Potosí, y ahí francamente Villa de Arriaga no tiene nada que ver. Villa de Reyes tiene también su acuífero, ¿no? Por eso en el Interapas tiene nada más el municipio de San Luis Potosí, Soledad de Graciano Sánchez y Cerro de San Pedro. Zaragoza tampoco hay una incidencia fuerte en este sentido. El acuífero de Villa de Reyes sí tiene una interconexión con el acuífero de San Luis Potosí, pero tiene su propia dinámica que también está sobreexplotado, ese acuífero de Villa de Reyes, pero no se puede meter que estén en el mismo acuífero. Hay esa conexión, pero tiene su propia dinámica los dos acuíferos, ¿no? Entonces, son situaciones que nosotros tenemos que ir ventilando para que pues tengamos nosotros la seguridad de que el debate que se desarrolla pues sea un debate en el que nos permita ir avanzando en la solución de los problemas que pues estamos padeciendo y que ya en verdad son problemas muy difíciles, tan difíciles que los vive la gente que no tiene agua, absolutamente, y también cuando estamos recibiendo agua que está contaminada, ¿no? Dice otro de los investigadores de ese grupo de la universidad, se refiere a una de las fallas geológicas, lo que eufemísticamente los geólogos han llamado fallas geológicas, que son las grietas. Dice que identifican falla geológica de 1 kilómetro en centro capitalino, de 1 kilómetro. Lo que dice en el periódico Pulso, en mayo del 9 de 2025, este investigador el doctor José Ramón Torres Hernández, señala que aunque la dinámica de la llamada falla del aeropuerto, a esa falla se refiere, es lenta, con un desplazamiento de apenas 1.5 a 2 milímetros por año. Sus efectos acumulados podrían generar daños estructurales irreversibles en calles, univiviendas y servicios públicos si no se toman medidas inmediatas. Dice, podrían generar daños estructurales irreversibles. No, pues el doctor anda bien atrasado, ¿no? Primero, si es real el dato que dice aquí, que él señaló de 1.5 a 2 milímetros por año,
Bueno, pues si nosotros pensamos que esa falla empezó a aparecer en nuestro Valle de San Luis Potosí, vamos a poner ese dato nada más en forma un tanto arbitraria. En 1961, cuando se declara zona de veda en el Valle de San Luis, ¿no? Supongamos que en ese año apareció esa falla. De entonces a la fecha, ¿no? Estaríamos hablando que estarían aumentando o había crecido pues, poco menos de 2 metros. De 1961 a la fecha, ¿no? Quiero pensar que aquí el reportero se equivocó, y si no se equivocó y eso es lo que el señor señala, pues debería de mandar una aclaración, pero eso es una aberración. Realmente es interesante que nosotros estemos debatiendo estos puntos porque sí son muy importantes. Dice que esta franja es de aproximadamente 1 kilómetro, ¿no? También señala que los esfuerzos compresivos del suelo en algunas áreas del centro de la ciudad están provocando un levantamiento diferencial del terreno. No, bueno, no está levantando, digo, francamente, pues no levanta, esas fallas no provocan un levantamiento de nada. Lo que está creando es una subsidencia en donde hay dada la sobreexplotación del acuífero, lo que hace que provoca que haya un reacomodo del subsuelo, producto de esa sobreexplotación de la que vamos a hablar, pero eso es lo que está provocando esas enormes fallas. Yo le diría nada más para informarle o señalarle a este investigador o a este grupo que chequen nada más este dato, que chequen la actualización del Atlas de Riesgo para el municipio de San Luis Potosí y su zona conurbada. Esto está desde el 31 de marzo del 2018, pero hay otro anterior que está desde el 2013, ¿no? Y este documento pues lo avalan la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, el Instituto de Geología, el Ayuntamiento de la capital, Protección Civil y el Instituto de Geología. Y en contabilizan 36 fallas que recorren la mancha urbana de la ciudad, ¿no? La falla de Aeropuerto, La Muñoz, Carlos Magno, Damián Carmona, Parque Morales, Avenida La Paz, Valle Dorado, McDonald's, Morales, Sausalito, Hotel Real de Minas, Condominios Gaviota, Fraccionamiento San José de Buenavista, Museo Regional Potosino, Museo de la Máscara, Iglesia del Espíritu Santo, Museo Federico Silva, San Antonio, Lanzagorta, El Aguaje, Los Gómez, Colegio Alemán, Granjas de San Pedro, Industrias Monterrey, La Nicha y Barrancas. Y de acuerdo con algunos otros avances, estas 36 ya tienen derivaciones que ya se contabilizan con más de 100 grietas que recorren nuestro Valle de San Luis. Y esas grietas ya están tronando redes de agua potable, drenajes, están agrietando viviendas. No es que puede venirse, ya está sufriendo ese tipo de problemas en nuestra ciudad. Y eso es sumamente delicado, sumamente grave. También en este documento nosotros estamos planteando que esa falta de responsabilidad ética de las autoridades de San Luis Potosí, desde, pues prácticamente, diríamos nosotros, desde que la ciudad se fundó, los problemas empezaron a acumularse en la medida que la población ha venido creciendo. Y bueno, entre otros, esta sobreexplotación, aquí lo que yo podría decirles rápidamente es que desde 1972 a la fecha, el nivel estático del acuífero profundo ha tenido una disminución de 155 metros lineales. Es una barbaridad. Si realmente ahorita, porque luego ustedes checan cifras y son cifras oficiales y son muy diferentes.
Por ejemplo, si ustedes revisan el documento que fue publicado en el 2013, que se llamó Gestión del Agua en la Zona Metropolitana de San Luis Potosí, Cerro de San Pedro y Soledad de Graciano Sánchez, y lo firma el director del Interapas en ese momento, y también está avalado por la Semarnat, la Conagua, el SEA y el Interapas. Ahí dicen que hay una extracción del acuífero profundo de 150 millones de metros cúbicos para uso agrícola, industrial y público. Y sostienen que de 122 pozos se extraen 3.300 litros por segundo, ¿no? Es decir, 104 millones de metros cúbicos al año se extraen del acuífero profundo y de las aguas llamadas superficiales 13.5 millones de metros cúbicos, en total 117.5 millones de metros cúbicos, lo que da que la ciudad arroja, según estos datos, 3.510 litros por segundo de aguas residuales. Pero si ustedes ven, también citando datos oficiales de este año, por ejemplo, con un nivel en el 2000, desde el 2013 que empezaron a dar esta información, el número de habitantes era de 1.200.000 personas. Hoy en día hay 1.500.000 habitantes, ¿no? Y la extracción autorizada son datos oficiales, lo que yo les digo. Nos dicen que del acuífero profundo se están extrayendo 132.102.713.43 metros cúbicos y de las aguas superficiales 14 millones de metros cúbicos. Esto es, de la volumen que se extrae del acuífero profundo y de las aguas superficiales, 146 millones de metros cúbicos. Pero ustedes agarran cifras, son cifras oficiales y ustedes ven variables en ellas. Pero nosotros nos concentramos, por ejemplo, en el problema de lo que es que el nivel del espejo hídrico del acuífero profundo va disminuyendo de manera muy preocupante. En los últimos años, cada año, el nivel que baja es de 3 a 5 metros, ¿no? En promedio. Entonces, esto ha generado, pues, que de acuerdo con los datos de la Conagua, nos establece que por cada 2 metros cúbicos que extraemos del agua, del acuífero profundo, solo logramos recargar 1. Entonces, si nosotros decimos, si agarramos esa cifra de 150 millones de metros cúbicos, que es lo que se extrae del acuífero profundo, pues 75 millones de metros cúbicos simplemente no logran recargarse. Y esos son los enormes volúmenes de vacíos que quedan y son los generadores de los desequilibrios estructurales. En este libro que yo saqué al debate en el 2000, señalo lo siguiente, se los leo porque es pertinente lo que decíamos entonces. Cito, en la página 116, párrafo tercero, cito, abro comillas, como se ha mostrado en capítulos anteriores, las curvas piezométricas más bajas se encuentran hacia la mancha urbana, generando conos de abatimiento en el acuífero profundo en estos lugares. Esto, por supuesto, nos indica que de presentarse problemas de inestabilidad estructural de subsuelo sería en estas zonas. No puede, por tanto, extrañarnos la aparición de grietas y hundimientos en amplias zonas de la mancha urbana, zona industrial, Abastos, La Florida, la zona de Jaralito, entre otras. Esto señalábamos, esto decíamos, cuando en el 2000 solo se tenía noticias de una falla, el aeropuerto, ¿no? Entonces, el debate es en serio y va a fondo. Nos dicen que hay fugas de 50% en la red de agua potable. O sea, toda el agua que inyectamos a la red, el 50% se fuga. Si nosotros metemos a la red 80 millones de metros cúbicos, 40 millones se pierden en la red. El director del Interapa señala que no es cierto eso, descalifica ese dato, pero escupe al cielo, porque su jefe o el presidente municipal de la capital el año pasado en un foro que participó en Ciudad Valles, él señaló que el 50% del agua se fuga. Entonces, dice que hay más del 20%. ¿Y cuánto es eso, no?
y en qué basa y en qué soporta esa afirmación. Más del 20, pues puede llegar al 50, ¿no? Esa es la burocracia que hay. ¿Cómo podemos nosotros resolver el problema del agua? Bueno, hay caminos. Ahí está un dato que es importante. Hay en la ciudad arroja un promedio de 4,000 litros por segundo de aguas residuales. La capacidad instalada que hay en la ciudad de San Luis Potosí, en el Valle de San Luis Potosí, para tratar las aguas residuales no llega ni al 30%. Son 23 plantas de tratamiento de aguas residuales que están instaladas. Esas plantas solamente no abarcan más del 30%. Entonces ahí es un problema porque si nosotros tratamos todo el 100% de las aguas, nosotros podemos dar un tratamiento a la zona industrial. Ese es uno de las vías en donde se debe enfocar una inversión como prioritaria. No estar invirtiendo 600 millones de pesos en una presita como Las Escobas, que no nos va a resolver el problema de la falta de agua en el Valle de San Luis, pero ni un carajo nos va a resolver esa presita. Y se le van a invertir 600 millones de pesos. Hemos sostenido que hay un anteproyecto que conozco y que esa presa trae 1 millón de metros cúbicos de capacidad de almacenamiento. Este mentiroso gobernador dice que son 5 o 6 millones, de acuerdo como lo agarren los periodistas, trae una danza de las cifras. No tienen ni idea, pero eso no va a resolver el problema. Esa cantidad de metros cúbicos es ridícula para la cantidad de millones de metros cúbicos que se pierden por la red de agua potable. Ahí está una de las vías para resolver el problema del agua. Vamos a profundizar, vamos a seguir insistiendo en que el agua ya no debe de seguir siendo el tema de la manipulación del poder. Ya basta. Seamos serios. Muchas gracias.